La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Luis Miguel de Camps, él es ministro de Trabajo y presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata. Bienvenido, Luis Miguel, un placer. Muchísimas gracias, don Ramón. Muchísimas gracias, doctora Morel. Buenos días. Nos sentimos muy agradecidos de esta invitación y de poder compartir con grandes amigos de larga data que tengo que decirles, me siento muy honrado de haber también heredado esta relación de amistad que ustedes nos profesan y pues siéntanse en total confianza de poder seguir sembrando. Es que eso viene de Atuey, de Camps, de lejos. Hace un tiempo ya, así muy es. de lejos, así. Luis Miguel acompañaba a Atuey siempre. Así es. Claro, Desde muy jovencito. no tenía canas, pero acompañaba No. a Atuey a la entrevista. Así mismo es. Luis Miguel, el discurso del presidente, como siempre la oposición dice que no, que eso es mentira, que eso es... Yo quiero tu análisis, pero muy especialmente en la parte relativa a tu área. ¿Cómo no? Porque él le dedicó mucho tiempo al tema del aumento salarial y del costo de la canasta, y el poder adquisitivo, etcétera. Con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, en términos generales, para ir de lo general a lo particular, yo creo que, como el propio presidente señaló en su discurso, la gestión que él ha encabezado ha demostrado ser una gestión de éxito y se presenta ante el mundo como lo que es, una gestión de éxito reconocida también por el mundo, no solamente por los números oficiales, sino también por los organismos internacionales en diferentes áreas, en área económica, en área turística, en área de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se fue aterrizando en la rendición de cuentas en cada una de las áreas, se pudo ver cómo los planteamientos del programa de gobierno, a pesar que de los 3 años y medio que se lleva gobernando, 1 y medio fue en pandemia, acuérdense que andábamos con mascarilla hasta principios del 22, cuando en enero del 22 finalmente comenzamos a eliminarla poco a poco. Es decir, que hubo una atención fundamental. En el área que nos ocupa de la cartera como servidor público que estamos encabezando, pues afortunadamente también el presidente tuvo la capacidad de comunicar realidades. ¿Cuáles son esas realidades? Don Ramón, doctora Morel, cuando el gobierno del presidente Abinader llegó al poder en agosto de 2020, habían 11 salarios mínimos que estaban vencidos. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa que estaban vencidos? Que habían pasado los 2 años máximos que el propio Código de Trabajo señala que tenía que pasar para poder ser revisados esos salarios mínimos y no se había convocado para revisión. ¿Qué se hizo entonces? Bueno, desde principios del 21 se inició a hacer los diálogos y las conversaciones y se han agotado hasta la fecha 2 rondas completas, una y otra casi completa, de revisiones de salarios mínimos, que ha significado en el no sectorizado, que es el más conocido, el más participativo, el más general, ha significado aumentos nominales en más de 40%. Y cuando ese aumento uno le quita la inflación acumulada, tomando en cuenta los efectos inflacionarios internacionales que se produjeron, estamos hablando que en cuanto a los mínimos, el salario real ha aumentado en más de un 15%. Pero ese salario real que ha aumentado en... Pero eso tú te refieres al salario mínimo mínimo, el mayor de no, todos. El promedio. El promedio. El promedio de los mínimos. Pero si vamos al salario promedio, ya no a los mínimos, ha aumentado en un 9% desde agosto de 2020 hasta la fecha, febrero de 2024. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que se hacía en términos generales en gestiones pasadas, no solamente se ha limitado este gobierno a ajustar por inflación el salario mínimo, sino que ha procurado, como el propio presidente desde el primer momento en que se reunió con los líderes sindicales de la República Dominicana, el objetivo del gobierno es mejorar el salario real de los trabajadores y de la ciudadanía. ¿Y cuál ha sido la acción? Pues se recoge la inflación acumulada y se agrega una cantidad de aumento, no ajuste, aumento para que ese salario mínimo mejore. Y el efecto entonces ha sido que ha empujado hacia el alza el salario promedio, ya no solamente el mínimo, sino el salario promedio de toda la economía. La segunda, que hasta ahora es la última de esas 2 rondas, se produjo de manera anticipada incluso, es decir, que a pesar de que no se habían cumplido el máximo de 2 años que el código señala como tope para la revisión de dichos salarios mínimos, en vista de los efectos inflacionarios internacionales, el gobierno decidió convocar de manera anticipada esa revisión salarial
y producir una mejora. ¿Qué ha mostrado los números del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? Que el efecto del 2023 de la protección y la reducción de la pobreza monetaria tiene dos componentes fundamentales. Uno, el control de la inflación por la política monetaria y número dos, el aumento de dichos salarios mínimos. Ojo, todo esto de consenso tripartito con los empleadores y con los trabajadores. Eso, a diferencia de lo que algunos pensaron tal vez, lejos de producir mermas en la generación de empleo, se demostró también, y el presidente fue detallado en su alocución, un aumento de la cantidad de empleos. La República Dominicana, al cierre del 23, ha tenido un tope histórico de cantidad de ocupados. Y eso también, no solamente de totales, sino también formales. Es decir, no solamente los informales, sino sobre todo también los formales. Es decir, que no solamente ha habido una mejora en las condiciones salariales, sino también que ha habido un aumento de los empleos formales. Ahora, el licenciado de Camps, se comenta que el gobierno ha postergado la reforma al sistema de la seguridad social y especialmente el tema relativo a las pensiones, para dejarla para un segundo periodo si es que la población le favorece con el voto el próximo 19 de mayo. En materia de pensiones, los técnicos indican que para mejorar el monto, dado los cambios demográficos, se requiere o aumentar el monto de la cotización actual, que es ahora actualmente un 9.97, donde el salario cotizable distribuido es un 2.87 para el empleado y el 7.10 para el empleador. Eso solo para pensiones. Sí, eso solo para pensiones. O subir la edad de jubilación, que hoy es de 60 años. En ambas sugerencias o ambos análisis implican un impacto económico e implican también un impacto político. Entonces tenemos que tener en cuenta que este sistema prontamente entraría a una maduración, lo que tenemos actualmente, y que la gente empezará a recibir pensiones y ahí vendrán las quejas o los elogios de si el monto que se les ha asignado le es suficiente. ¿Qué opina usted de lo que se debe hacer en ese sentido? Que es una realidad y que tendremos que enfrentar en algún momento. Muchísimas gracias, doctora Morelli, y saludamos la profundidad de su análisis y de su planteamiento. Esas son algunas de las propuestas de algunos de los sectores en diferentes ámbitos. Particularmente entendemos que no necesariamente tiene que ser una o la otra, puede ser terceras o cuartas alternativas. Lo que tenemos que continuar en la búsqueda de producirlo. Hay que señalar que a todo lo largo del año pasado, prácticamente, se produjeron los diálogos para las reformas en diferentes ámbitos, incluyendo el de la seguridad social dentro del Consejo Económico Social, que tuvo a bien tener varias mesas temáticas, una de las cuales fue de seguridad social. En esa discusión de toda la población y de todos los sectores ahí representados, se lograron una cantidad importante de consensos. Desde el punto de vista del sector gubernamental, uno de los elementos esenciales no es solamente reformas paramétricas, porque esas dos alternativas que usted mencionó son reformas paramétricas. Nosotros entendemos también que tenemos que observar reformas estructurales. ¿En qué sentido? Sí, tenemos que ver que para poder lograr mejoras en nuestro sistema dominicano de seguridad social, que dicho sea de paso, si bien tiene retos, porque los tiene, en comparación con lo que había antes de esa ley, hemos avanzado positivamente grandemente, porque antes del 2001 no existía un sistema de pensiones generalizado, no era realmente la protección de la seguridad social en materia de salud también generalizada, pero eso lo hablamos en un momento si fuera necesario. Entre las reformas estructurales que el sector gubernamental entiende debe de considerarse, es un sistema de pilares, donde el pilar solidario establezca garantías de pensiones mínimas. Obviamente, eso tiene que irse acompañado de un análisis de sostenibilidad. Ahora, porque sería con aportes estatales. Sería con aportes generales, incluyendo, obviamente, aportes estatales tendría que haber, porque para poder tener cierto nivel de garantía, tiene que haber una revisión a eso. Ahora, en cuanto al momento, ya veremos, porque ciertamente lo que ha demostrado el presidente Abinader en los 3 años y medio de gestión es un compromiso con la democracia. ¿En qué sentido lo señalo?
Señores, la democracia no es simplemente la época electoral, no son solamente las elecciones. La democracia es el constante conversar y el insistir en la producción de consensos a través de los diálogos. Y este tema es un tema que le compete a toda la sociedad dominicana y tenemos que seguir produciendo mejoras en ese sentido. Pero nadie va a estar completamente contento, licenciado. Nunca. Es decir, ni los trabajadores, ni los sindicatos van a estar completamente de acuerdo, ni los empresarios tampoco. Es decir, el consenso en materia laboral y el gobierno va a ser muy difícil y se ha postergado por años Sin esta embargo, discusión. Por ejemplo, haciendo un símil con eso que usted acaba de decir, en efectos, en los temas salariales, que lo mencionábamos con detalle hace un momento, nunca es posible, correcto, como usted dice, que las propuestas de un sector gubernamental o que el 100% de la propuesta de un sector empresarial o que el 100% de la propuesta del sector trabajador sean todas aprobadas, pero se han producido consensos. Y en esa misma manera en que se han producido, seguiremos produciendo. Por ejemplo, sin tener que esperar la reforma de dicha ley, hemos logrado avanzar con la ley que tenemos, produciendo consensos en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Social, ¿como cuáles? En materia pensional, ya que vamos por ahí, hace 2 años logramos que se estableciera una resolución para que cerca de 28,000 familias tuvieran el derecho, que no tenían, de retirar cerca de 7.500 millones de pesos de cotizaciones que empleadores y trabajadores habían hecho al sistema de capitalización individual, con una reconsideración de lo que era edad actuarial de 45 a 44 años. Pero el año pasado también logramos, en materia pensional, otra resolución de consenso, porque les recuerdo que en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, empleadores, trabajadores y gobiernos, los 3 tienen poder de veto, y si no hay un consenso entre los 3, no se produce una resolución. De lograr que personas que estuvieron afiliadas al sistema de reparto antes de que la ley 8701 de Seguridad Social estuviera en vigencia y que fueron traspasadas al sistema de capitalización individual, tal vez sin quererlo o tal vez queriéndolo, pero luego decidiendo retornar, que no lo podían hacer, desde hace 4 meses aproximadamente ya lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque se han producido consensos. Pero en esa misma dirección, en materia de seguro de riesgos laborales, hemos logrado aumentar las pensiones por riesgo laboral, en algunos casos hasta 1.200%. Hemos logrado incluir también en la protección de seguros de riesgos laborales los costos en un 100%, los costos funerarios en un 100%. Y en esa misma dirección, en materia de salud de la seguridad social, también hemos lograr consensos para aumento de coberturas, donde no había, por ejemplo, atención renal integral, desde el año 2021, me parece, finales, ya la hay. Donde no había cobertura de análisis BRCA1 y BRCA2 de cáncer de mama, ya se tiene. Donde no había mastectomía profiláctica por riesgo de cáncer, ya se tiene. Donde no había reconstrucción mamaria por cáncer, ya se tiene. Donde no había análisis de PET scan de hace ya más de 2 años, ya se tiene. Pero igualmente, gracias al consenso producido en esos espacios, se ha logrado aumentar los honorarios médicos en más de un 40% en varias reformas. Perdón, en varias reformas no, en varias resoluciones. En definitiva, lo que quiero destacar es que independientemente de que efectivamente nuestra ley debe ser mejorada, hay todavía espacios, y así lo hemos demostrado, que cuando hay voluntad política de un gobierno que está comprometido con la construcción de consensos para la producción de mejoras hacia la población, se pueden lograr mejoras. En esa misma dirección, los diálogos que estamos desarrollando para la modernización de nuestro Código de Trabajo. Yo te tenía esa pregunta, porque es una reforma pendiente. Así es. Ese elemento, al día de hoy, se encuentra en consensos en prácticamente el 92%, más o menos, de los planteamientos de los 3 sectores. En ese espacio tampoco los planteamientos del 100% de ninguno de los 3 sectores puede ser aprobado, porque de eso se trata. La cesantía sigue siendo el tranque, o uno de los tranques. La palabra tranque nosotros no la asumimos porque yo creo que o donde no hay consenso todavía. Bueno, ahí sí hay un consenso entre los 3 sectores que los 3 en diferentes momentos, desde el 2021 y 2022, han señalado que todos estamos de acuerdo en que no se debe eliminar. Eso antes no era una realidad. En gobiernos anteriores esa era una posición distinta. Ahora ya eso es un consenso.
Ahora, dentro de ese primer punto, obviamente hay posiciones diferentes posterior a ese. Pero sin embargo, ¿qué hemos consensuado ya en la reforma y modernización del código? Sobre todo modernización. Hemos logrado consensuar y, me permiten no ser tan detallado. Vamos a una breve pausa Sí, cómo no. y enganchamos porque tenemos Con mucho gusto. compromisos comerciales. Volvemos porque tenemos todavía muchos temas con el ministro de Trabajo. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel de Camps. Y obviamente que este es un tema que concita muchísima atención tanto para los trabajadores, los empresarios y para el propio gobierno, porque de hace tiempo estamos hablando de la necesidad de que se produzcan en nuestro país reformas profundas. Muchos entienden que el código debe actualizarse, que debe adecuarse a la que son los tiempos modernos, nuevas modalidades del mercado laboral como el teletrabajo, la inclusión de la mujer, la contratación de personas de más edad, por ejemplo, por mencionar algunos factores. Se habla de la necesidad de tener un seguro de desempleo, otros hablan de la eliminación de la cesantía, otros dicen que somos poco competitivos o que no somos competitivos con otros países del área por el costo laboral tan alto que tiene la República Dominicana y que tiene más impacto tomando en cuenta que el trabajo informal es la mitad o más de la mitad, más del 50%. Y tomando en cuenta también de que las grandes empresas que no tendrían ningún problema son las menores, las mínimas, porque la mayoría, el 80%, creo, usted me corrige, de las empresas dominicanas son pequeñas y medianas. Entonces, el costo laboral, si cambia esa dinámica para subir ese costo, la sacaría de competencia completamente y tendrían que cerrar o cortar realmente trabajadores, que no se quiere, porque lo que más se quiere es que sean más empleos formales. Con ese cóctel, doctor, ¿cuál es su opinión al respecto? Dígalo, doctor. Se le devuelve, gracias, doctora, pero muy amable. Aunque en una locución del presidente de la semanal, que estábamos conversando ahí sobre una serie de iniciativas y les compartía a los miembros de la prensa algunos de los elementos que conversábamos hace un momento de la mejora en seguridad social, el presidente me dice doctor, entonces le dije al gabinete de salud, ya ustedes saben, me graduaron. Somos parte. Bueno, no, mire, lo que usted ha señalado efectivamente son parte de las motivaciones por la cual estamos comprometidos en producir consensos en la mayor cantidad de elementos posibles para la modernización de nuestro código. Si no fuera así, obviamente no estuviéramos en ese esfuerzo. Como usted ha señalado, hemos avanzado mucho en los diálogos para la introducción del teletrabajo, para la introducción de consideraciones, ojalá de lograr consideraciones respecto de las plataformas, porque la realidad de hoy y del mañana del mundo del trabajo es muy diferente a lo que era hace 10 o 15 años, ni se diga lo que era hace 30 cuando nuestro código fue establecido. Dicho eso, el tejido productivo de la República Dominicana está compuesto por empresas, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. En cuanto a cantidad de empresas, como usted señalaba, la mayoría son micro y pequeñas empresas. Micro y pequeñas, ¿cierto? Micro y pequeñas. Sin embargo, el 79% aproximadamente de los trabajadores se encuentran en medianas y grandes empresas. Claro, eso no es ni bueno ni malo, simplemente es la conformación del tejido laboral y productivo de la República Dominicana. Y efectivamente, los niveles del 56% aproximadamente de informalidad laboral que existe en la República Dominicana, que dicho sea de paso, en el último año se redujo en un 1% prácticamente, que es una señal positiva, porque los efectos de la pandemia hicieron que ese porcentaje de informalidad aumentara y vamos en la ruta correcta hacia la reducción. Pero un objetivo central es el aumento de la formalización laboral. Y donde más retos hay para lograr ese aumento de la formalización laboral es precisamente en las micro y en las pequeñas empresas, que son las que disponen de menor capacidad financiera y económica para hacerle frente a dichos costos. Dentro de ese contexto, evidentemente, se han hecho distintos planteamientos, uno de los cuales es la diferenciación salarial. No es lo mismo un salario de microempresa que un salario mínimo, estoy hablando de la empresa grande, una diferencia importante entre uno y otro. Eso se hace también para acomodar y facilitar la productividad. Tampoco es lo mismo, consecuentemente, los porcentajes sí, pero los montos de cotización. Ahora, nosotros sí vemos con buenos ojos
el hecho de que se puedan introducir en potenciales modernizaciones de estas leyes tratos diferenciados en algunos aspectos que fomenten, por un lado, la formalización y por otro lado también la producción continua de la mejora salarial. Porque si la mejora salarial va atada no solamente a la inflación, sino también a la productividad, entonces se fomentaría una mejor relación laboral patronal y consecuentemente un mejor desempeño. Obviamente esos son reformas que tienen que ser acordadas en el tripartismo y en esa dirección nos encontramos. Ahora, esos retos, de los cuales tienen ya muchos años pendientes, nosotros no lo hemos soltado y seguimos trabajando en esa dirección. Nosotros estamos altamente motivados y tenemos mucha fe de que los avances que se han materializado de los consensos, por ejemplo, en materia del Código de Trabajo, lo vamos a poder lograr avanzar lo más posible. Consciente, como usted bien señalaba, doctora, y qué bueno que usted misma lo dijo, que no es posible aprobar lo que todas las partes plantean, porque si fuera eso, no fuera un diálogo. Si fuera eso, fuera lo que cada una de las partes entienda del tripartismo. Tenemos que saber dónde hay más posibilidades de encuentro, de voluntades y avanzar. Yo creo que uno de los objetivos que estamos prácticamente listos para materializar es, y en esa misma dirección que usted señalaba de los costos, son los costos que implican la sobrejudicialización de las relaciones laborales, en donde pululan demandas muchas veces sin fundamentos y muchas veces no solamente en contra de empresas, sino también con engaños hacia los trabajadores por algunos profesionales del derecho que se dedican a eso. Nosotros estamos convencidos que con los niveles de consenso que ya se han materializado, esos niveles de sobrejudicialización de las relaciones laborales se van o a eliminar o a reducir a su mínima expresión. Y eso, en el fondo, también impacta a los costos de las relaciones laborales a la baja, en beneficio no solamente del trabajador, sino también de la empresa. En algún momento la prensa recientemente habló de que había conversaciones para reducir la jornada laboral a 30 y pico de horas. Eso realmente, hay un piloto eso realmente es una idea firme, es aplicable, es posible. Bueno, comenzando por el final de su pregunta, si es aplicable o no es, o es posible, no lo sabemos. Precisamente porque no lo sabemos, se anunció el 15 de enero pasado un programa piloto voluntario de semana laboral reducida. ¿Cuál es el objetivo de este piloto voluntario? Que las empresas y los trabajadores que quieran ser parte de dicho estudio puedan ejercerlo durante 3 meses con alianza con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que está encargada de la recolección y análisis de datos, determinar cuál es el resultado. Hemos visto en diferentes partes del mundo que ha habido noticias de que supuestamente en esos lugares esos experimentos han sido positivos, pero cada país tiene realidades diferentes, cada tipo de relación es diferente, cada empresa también es distinta. Es más, dentro de cada empresa, diferentes niveles de tipos de trabajo también son distintos. ¿Y lo han acogido las empresas? ¿Se han animado algunas? Entonces, acabo de concluir el mes de febrero, fue el primer mes de dicho piloto voluntario en donde hay cerca de 500 trabajadores de diferentes empresas que lo están desarrollando. Es un piloto grande. No es tan grande, pero es un buen piloto porque tiene diferentes. Ahora, ¿qué pero queremos dice que señalar? Los empresarios están muy disgustados por esa propuesta, porque este país lo que necesita es productividad y más trabajo. Bien, ¿qué tenemos que señalar? Que es voluntario, pero imaginémonos que el resultado sea que funciona en algunos tipos de trabajo. Imaginemos, no sabemos, tal vez el resultado es que no funciona, ya veremos. Aunque fuera el resultado en esa dirección, eso deberá seguir siendo voluntario, porque si no le conviene a una de las partes, entonces no se debe aplicar, porque el objetivo, según se ha visto, de este piloto es brindarle a la ciudadanía, a la población, una herramienta técnica limpia de cómo es tal vez posible o por qué no es posible. Pero ahora mismo, todos los que estamos hablando de estos temas, la realidad es que no lo sabemos. Entonces, desde el sector público lo que hemos querido es producir ese insumo. Y si finalmente fuera posible, que le digo, hay tipos de trabajo
en donde esto nosotros entendemos que no funciona. Por ejemplo, en productividad continua, en producción continua de diferentes turnos, eso no tiene sentido. Sobre todo en trabajos de conocimiento, porque hay una diferencia en trabajo de músculo, de fuerza y trabajos de conocimiento. En trabajos de conocimiento esto pudiera tener mayor propensión de funcionar porque tiene la capacidad de establecer entregables y fechas topes. Pero bueno, ¿cuál es la realidad hoy? Que no lo sabemos. Por eso estamos desarrollando de manera responsable, junto con las empresas y los trabajadores que se han decidido participar, este análisis, y en su conclusión, faltarían ya como 3 o 4 meses para que concluya, junto con la universidad se darán los resultados y se sabrá si acaso funciona, cómo, y si acaso no funciona, por qué no. En los pocos minutos, Luis Miguel, no nos perdonarás si no hablamos de política, si no hablamos de las elecciones de mayo, y si tú te sientes cómodo con el aporte del Partido Revolucionario Socialdemócrata en las municipales y las perspectivas en las presidenciales. Muchísimas gracias, don Ramón. Nos sentimos altamente orgullosos de poder haber sido el partido que dio origen a lo que hoy es ya una gran coalición de partidos, cuando en el año 2019 fuimos el primer partido que proclamó oficialmente como su candidato al hoy presidente Luis Abinader Corona, antes incluso que el propio PRM lo hiciera. Lo hicimos porque estuvimos confiados de la capacidad de compromiso con el plan de trabajo, y el tiempo, gracias a Dios, le ha dado la razón al país en su decisión de verano 2020 y nos ha dado la razón también como partido, y por eso en agosto del año pasado el Partido del Toro volvió a ratificar su apoyo al presidente Luis Abinader. Las transformaciones que han iniciado, la capacidad de transparencia. Perdón, licenciado, aunque el Partido del Toro es antireeleccionista de sus génesis, y eso, sí, por hablar. Eso fue la formación de ese partido, justamente por el tema de la no reelección. Entonces, ¿cambió el Partido Revolucionario Socialdemócrata su filosofía? Ahora vamos a tener que durar más tiempo, así que vamos a pedir permiso, porque usted introdujo esa pregunta. Sí. Mire, el compañero líder histórico José Francisco Peña Gómez en su tesis doctoral estableció ese principio en un contexto en donde nuestra Constitución de la República no tenía límites, y estableció ese planteamiento como una forma de detener la continuidad ilimitada. Consecuentemente, haciendo un adelanto al 2003-2004, cuando se produjo los intentos y la materialización de la reforma de la Constitución por el entonces gobierno, ¿qué fue lo que sucedió allí? Un traje a la medida. ¿Cuál fue el resultado? Negativo. La Constitución Dominicana del día de hoy establece lo que conocemos, 2 periodos. El presidente Abinader no ha tocado la Constitución de la República. El objetivo del planteamiento originario de nuestra organización política es evitar la erosión institucional de nuestra democracia, erosión que se produce cada vez que se toca la Constitución con fines particulares. Como esta realidad no ha sido el caso, sino todo lo contrario, al contrario, se ha fortalecido la institucionalidad, a pesar de que la Constitución no obliga al presidente de la República a designar una persona alejada de la política, por ejemplo, en la Procuraduría General de la República, este presidente lo ha hecho. Eso es un compromiso con la institucionalidad, y esa es justamente la intención. Por lo tanto, tenemos que apoyar eso. Y en esa dirección, en las elecciones del próximo mayo, nosotros entendemos que vamos no solamente a poder lograr la victoria con el presidente Luis Abinader, sino que con esa victoria fortalecida vamos a potenciar y profundizar los cambios y transformaciones que significa el fortalecimiento democrático a través del fortalecimiento institucional. Qué pena que no nos queda más tiempo. El ministro dedica más frecuencia porque usted es tremendo vocero. Muchísimas gracias. Cuando ustedes nos requieran, aquí estamos porque estamos, como quien dice, en familia. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales.